En esta última parte del curso vamos a tratar el tema de los espacios vectoriales, de los vectores y de los conceptos de rectas y planos. Para iniciar el estudio de estos temas que he mencionado, vamos a introducir los conceptos sobre la geometría de los vectores. En capítulos anteriores hablamos sobre las matrices y eventualmente matrices del tipo, por ejemplo, A, como si tuviéramos una matriz con estas entradas. A este tipo de matrices que son de una sola fila les llamábamos vector fila, por ejemplo. O bien a matrices de la forma como una matriz B, si tuviéramos el caso de -1, 0, 3, que tiene varias filas pero una sola columna, le llamábamos vectores columnas. Muy bien, o vector columna. En este contexto ahora se estudiarán estos mismos objetos matemáticos, pero como elementos que pertenecen a R a la n, que vamos a descifrar o vamos a estudiar qué es R a la n. En otras palabras, para las interpretaciones que daremos de R a la n, por ejemplo, por ahora, vamos a entender que R a la n es el conjunto de todas las matrices de una fila y n columnas con entradas reales, o bien se pueden ver como matrices o vectores columna, es decir, también lo podemos ver como el conjunto de matrices n por 1, donde n es el número de filas y una columna. Entonces, para iniciar el estudio R a la n, ¿qué será? Vamos a considerarlas o como vectores filas o como vectores columnas, dado en un conjunto de donde se pueden tomar este tipo de matrices. Muy bien, entonces vamos a partir con una idea de vector. En matemáticas, los vectores se pueden definir de dos maneras. Una forma que podemos definir a los vectores es a través de su representación o su noción geométrica. O la segunda forma es ver a los vectores desde su punto de vista o desde un punto de vista analítico. Para iniciar la parte geométrica se procede así. Un segmento que une los puntos P y Q se dice dirigido si uno de los puntos, por ejemplo P, se denomina punto inicial u origen y el otro le llamamos Q como punto final o extremo. Entonces, cuando indicaremos que el segmento PQ, usando esta notación y encima le ponemos un tipo de flecha que nos señale el tipo de vector, se dice que es el vector de P a Q. En este caso es el vector de P a Q, donde P va a ser el punto inicial u origen y Q va a representar el punto final de este vector. Y usualmente entonces utilizaremos una noción de flecha o una flecha para representar a dicho vector. En este caso, por ejemplo, si el origen es P, vamos a representar al vector de origen P y extremo final Q. Ahora, ¿cuál va a ser la interpretación analítica que le vamos a dar a un vector en nuestro trabajo? Muy bien. Cuando ilustramos la representación de un vector como una flecha, lo hacemos mediante un desplazamiento en los ejes de sistemas de coordenadas rectangulares, por ejemplo. Ahora vamos a proponer una interpretación de un vector identificándolo por lo que llamaremos sus componentes o bien en su forma analítica. Entonces, para iniciar, cuando hablamos de R2 o R a la 2, vamos a indicar que es un vector con dos componentes. Entonces lo definimos como el conjunto de todas las formas, vamos a llamarle por ejemplo A sub 1 y A sub 2, tales que A sub 1 y A sub 2 son entradas o números reales. En este contexto de matrices, por ejemplo, o en el contexto de matrices le podríamos identificar como una matriz fila. La diferencia es que ahora lo vamos a separar por comas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, consideremos un vector, utilizaremos notaciones como U, V, W. Entonces, si se dice U igual a 2,3, estaríamos identificando a un vector con las componentes 2 y 3, donde 2 es la abscisa y 3 es la ordenada, en este caso, por ejemplo. O podemos tener el vector v, que va a ser el vector de componentes 1,0. Este va a ser un vector en R2.
De la misma forma, cuando hablemos de R3, estaremos hablando del conjunto de todos los elementos con 3 entradas, donde esas 3 entradas van a corresponder a números reales. Entonces decimos usualmente que es un vector en R3 o un vector en el espacio. Por ejemplo, cuando hablamos del vector en el espacio estaríamos hablando de 3 coordenadas. Entonces, si tuviéramos W que representa un vector y colocamos 2 menos 1, 0, este vector al pertenecer a R3 necesariamente va a tener 3 componentes. Ahora, otro elemento importante de referencia son los que llamaremos vectores canónicos. Por ejemplo, cuando hablemos de los vectores canónicos en R2, los vectores canónicos en R2, una forma de representarlos es con la letra I y va a ser, o sus componentes es 1, 0, es decir, la primera entrada es un 1 y la segunda es un 0. Y el vector J va a ser representado por 0,1, es decir, la segunda componente de este vector va a ser 1. Esto es en R2. Si habláramos en R3, ¿cuáles son los vectores canónicos en R3? El vector I va a ser el vector cuyas componentes serán 1, 0, 0. La primera componente es 1 y las demás ceros. Luego la componente J, que sería en este caso 0, 1, 0, será la componente o vector canónico J, y como estamos en R3, nos faltaría indicar el vector que usualmente usamos una letra K para indicarlo como el vector de componentes 0, 0, 1. Estos en R2 y R3, que serán los espacios más utilizados en el curso, van a ser entonces los vectores canónicos. Y para terminar esta primera idea, entonces vamos a definir en general analíticamente los vectores en Rn. Cuando hablemos de Rn o R a la n, vamos a hablar del conjunto de n-tuplas. Por ejemplo, una matriz que fueran de n filas, de una fila, y n columnas, o que tiene n componentes. Cada una de estas componentes que se indican en esta representación, cada A sub k, por ejemplo, pertenece a R. Es decir, todas las componentes del vector son números reales, tomando k desde 1 hasta n. Analíticamente esto será un vector en Rn, pues a pesar de que geométricamente vamos a poder representar vectores en R2 en el plano o R3 en el espacio en 3 dimensiones, lamentablemente no pueden utilizarse cuando n es mayor a 3, no tenemos una representación geométrica para esto. Por ello, el estudio del álgebra vectorial se va a condensar en espacios de 3 dimensiones, o cuando son más de 3 dimensiones se va a hacer por completo en forma analítica. Por lo tanto, en esta ocasión es muy importante tener como referencia el espacio R a la n para el trabajo que desarrollaremos con los vectores. De esta forma, analíticamente, sí podremos hablar de vectores, por ejemplo, en R4. Si yo considero un vector U con representación U y en este vector vamos a colocar 4 entradas, entonces vamos a decir que esto es un vector que pertenece al espacio de R4. A pesar de que no lo vamos a poder representar geométricamente, sí vamos a poder hablar de este vector como un elemento del espacio R a la n.